Hola, ¿alguna vez usted ha tratado de salir adelante de una situación adversa, pero que en lugar de resolverse la situación, más bien empeoró? Aquí en la Biblia encontramos la historia de un hombre llamado Jairo, descrito como uno de los principales de la sinagoga. Resulta que la hija se enfermó gravemente. Ella pues estaba al borde de la muerte y él decide ir a buscar a Jesús para que fuera y la sanara. Y él encuentra a Jesús. Sin embargo, cuando ellos aún iban en camino, le salen a Jairo con la mala noticia de que su hija había muerto. Podemos ver parte de ese relato en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 35, que dice de la siguiente manera: mientras él, hablando de Jesús, aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Oiga la noticia tan triste, tan desgarradora que recibe Jairo. Es que su hija había muerto. Pero sigamos leyendo en el verso 36. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Oiga bien, Jesús oyó cuando le daban la mala noticia a Jairo. Pero viene Jesús y le dice a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Cuántas veces nosotros recibimos noticias que no son nada halagadoras? ¿Cuántas veces recibimos noticias tristes, noticias realmente que afligen el alma, afligen el corazón? Pero ese mismo era el caso de Jairo en este momento. Pero qué bendecido era Jairo porque Jesús estuviera ahí en ese momento. También Jesús está contigo. Yo no sé qué noticias tristes, qué noticias malas hayas recibido, qué noticias desalentadoras han venido a ti y que te han desanimado y que han traído tristeza. Pero Jesús también te dice hoy: no temas, cree solamente. No temas. Sabemos de que el temor muchas veces nos inunda cuando oímos noticias tan difíciles, tan tristes como las que hoy estamos oyendo continuamente a través de las noticias o leemos en las redes sociales. Porque esa situación del COVID-19 ha atemorizado a todo el mundo. Pero ¿será que tú y yo podemos oír la voz de Jesús que nos dice también hoy, en medio de toda esta circunstancia, que Él nos dice: no temas? Él le dijo a Jairo, cuando Jairo recibe la noticia de la muerte de su hija: Jairo, no temas. Pero ¿qué más le dice Jesús? Cree solamente. Oh, qué importante es que cada uno de nosotros volvamos a la fe, que nosotros podamos creerle al Señor,
que podamos creer que no hay nada imposible para Dios, que podamos creer que Dios sí puede ayudarnos a salir adelante cualquiera que sea la adversidad que nosotros estemos viviendo. La situación de Jairo era una situación muy complicada. Su hija ya había muerto. Humanamente hablando, pues ya nada más se podía hacer. Sin embargo, qué tranquilizadora la palabra de Jesús, que le dijo: no temas, cree solamente. Y Él también te dice hoy: no temas, cree solamente. Y algo maravilloso en esta historia es lo que sigue diciendo en el versículo 38, que dice: y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y en el verso 40 dice: y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. En el versículo 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El milagro sucedió. La niña fue levantada de la muerte. El Señor hizo la obra. Sabemos de que algunos se burlaban, se reían cuando Jesús dijo que la niña duerme. Así sucede muchas veces. A veces van a haber algunos que se van a reír, van a haber algunos que van a burlarse. Sin embargo, tú y yo debemos de mantener la fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Así es que no temas, cree solamente. Que Dios te bendiga.